Hola a todos, en este video voy a mostrarles cómo resolver un ejercicio de sí, para circuitos RLC y es la respuesta natural. Entonces nos plantean este circuito, entonces en este circuito ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos una fuente de voltaje conectada a un interruptor, ese interruptor en una posición está conectada a la fuente de voltaje, a la resistencia, bobina y capacitor, y si accionamos el interruptor ahora conectamos toda esta parte del circuito a la resistencia R2. Entonces nos piden calcular el voltaje en el capacitor para T igual o mayor a cero. Entonces esa es la respuesta natural de ese circuito. Pero para calcular la respuesta natural tenemos que saber antes de T igual a cero qué voltaje alcanzó el capacitor. Entonces, esto es un circuito que tiene una resistencia de 1 ohmio, 9 henrios, 4 faradios. Obviamente pues absurdo esa capacitancia si estamos pensando a nivel comercial. Pero bueno, para motivos de cálculo pues no pasa nada. Esto pues facilita mucho a la hora de hacer los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar acá? Lo que vamos a mirar acá es que antes de T igual a cero, el capacitor se va a cargar al voltaje de la batería. Quiero que hagan acto de fe de que esto es un circuito subamortiguado, que igual lo vamos a mirar acá en esta diapositiva. Pero hagan acto de fe de que esto es un circuito subamortiguado. ¿Por qué? Porque vamos a mirar acá en Proteus justamente cómo es ese comportamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tengo las condiciones iniciales del circuito. Esta resistencia la estoy utilizando para descargar el capacitor y para garantizar de que el capacitor esté completamente descargado. Entonces esperamos a que salgan las gráficas. Entonces cuando yo cierro el interruptor, miremos ese comportamiento en la carga del capacitor. Ay, ¿qué pasó acá? Porque, ya vi qué pasó. Se me olvidó desconectar este interruptor. Ahora sí, vuelvo a cerrar acá el interruptor. Listo. Entonces miren ese comportamiento. Esa fue la carga del capacitor y fue un comportamiento, evidentemente esto es un comportamiento subamortiguado, pero lo que nos damos cuenta es que el capacitor alcanzó el voltaje de la fuente, que son 8 voltios, si contamos los cuadritos, ya que la base de tiempo la tengo acá a 1 voltio por división. Pero lo que nos interesa es qué pasa cuando yo, bueno, aquí le doy play otra vez a la simulación. Lo que me interesa es qué pasa cuando yo le doy play, cuando yo acciono este interruptor, es decir, le cambio la posición. Entonces ya sabemos que es un comportamiento subamortiguado. Lo que tenemos que hacer acá es que cuando cerramos el interruptor, ahora tenemos una respuesta natural. Esa respuesta natural es un circuito RLC en serie y por lo tanto para la corriente pues tenemos esta ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial tiene esta ecuación característica en donde reemplazamos los valores. Recordemos, R son 2 ohmios, ya que está la resistencia R. L es 9 henrios y bueno, C es de 4 faradios. Entonces, esta es la ecuación característica. Con la ecuación característica sacamos las respectivas frecuencias. Entonces, alfa es R sobre 2, L que es 1 noveno, alfa al cuadrado es 1 sobre 81, omega sub 0 es 1 sobre raíz de LC, que es un sexto, omega al cuadrado es 1 sobre 36. Por lo tanto, omega sub 0 al cuadrado es mayor que alfa al cuadrado. Ya sabemos que es un comportamiento subamortiguado. Por lo tanto, tenemos que pensar en esta frecuencia de resonancia que es omega d, que es igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, 0,124. Esto es una frecuencia demasiado lenta, mejor dicho, es una frecuencia muy baja. Por lo tanto, como este capacitor es demasiado grande, no vamos a ver tanta ondulación. ¿Qué fue lo que yo saqué en el Proteus? Pues para ver esa ondulación tan marcada que vimos acá, le puse un capacitor de 4 microfaradios. Simplemente por ver la gráfica. Pero vuelvo y repito, para motivos de cálculo, pues estamos trabajando con 4 faradios. Entonces, como es un comportamiento subamortiguado, la ecuación de la corriente es esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que toca calcular? Toca calcular el parámetro B y el parámetro C de esta ecuación. Entonces, ¿cómo se calculan esos parámetros? Hombre, con las condiciones iniciales. Entonces, cuando yo evalúo la corriente en el circuito en cero,
no hay corriente. Es decir, al no haber corriente, la corriente en cero es igual a cero. Y si evalúo cero aquí en toda esta expresión, pues este término va a ser cero, ya que el seno de cero es igual a cero. Este término va a ser igual a b, ya que e a la 0 es igual a 1, coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, i de 0, que es igual a 0, va a ser igual a b. Por lo tanto, b es igual a 0. Es decir, que la corriente en el sistema va a ser esto. Bien, pero ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos derivar esta expresión con respecto al tiempo. Le sacamos la derivada, recordemos pues que esto es un producto de dos funciones, entonces pues con cálculo diferencial ahí se saca la derivada, que es esta fórmula de acá. Entonces lo primero es decir lo siguiente: ¿qué pasa si yo d y dt la igualo a 0? Entonces, al igualar d y dt, esto se hace 0. Lo de acá, ¿qué pasa? Pues e a la alfa t se va a hacer 1, coseno de omega t se va a hacer 1, por lo tanto, d y dt evaluado en 0 va a ser simplemente igual a c multiplicado por omega d. Ahora, eso tenemos que igualarlo a algo. ¿A qué lo vamos a igualar? Hombre, nosotros sabemos que como no hay corriente inicial, el voltaje inicial en esta resistencia es igual a 0. Si es igual a 0, por lo tanto, el voltaje en la capacitancia es exactamente el mismo voltaje en la bobina, ya que no hay voltaje en la resistencia. Si el voltaje inicial en la capacitancia es igual a 8 voltios, entonces el voltaje en la bobina está dado por esta fórmula en sus condiciones iniciales. Es decir, el voltaje en la bobina es la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y si evaluamos eso a 0, pues eso tiene que ser igual al voltaje en el condensador, como yo lo había dicho. Por lo tanto, al despejar d y dt evaluado en 0, pues ¿qué nos da? Nos da b sub 0 sobre L, que es lo mismo que 8 voltios sobre 9 henrios. Eso lo igualamos acá y de acá despejamos el valor de C. Omega D, ¿cuál es? Ya sabemos que omega D es 0,124, por lo tanto C es 7.16 y por lo tanto la corriente en el sistema es todo esto y ya sabemos cuál es el valor de C, 7.16. Ahora necesitamos el voltaje en la capacitancia, que es lo que nosotros nos piden. Entonces, el voltaje en la capacitancia, por ley de voltaje de Kirchhoff, es igual al voltaje en la bobina, vemos acá, el voltaje en la bobina, que es esta expresión de acá, L d I dt, más el voltaje en la resistencia, que es I por R. Ese es el voltaje en la capacitancia. Ahora, se me olvidó decir, como ya había calculado el valor de C, entonces ahora sí yo reemplazo el valor de C aquí en esta fórmula. Y por lo tanto ya también tengo el valor de DI dt, que es todo esto. ¿Eso qué significa? Eso significa que acá ya tengo DI dt. Ya sé cuál es L, porque pues L es el valor de 9 henrios. Ya tengo la resistencia y ya tengo también la ecuación para la corriente. Es esta de acá. La ecuación de la corriente es esta y la ecuación de la derivada de la corriente es esta. Entonces prácticamente ya sé cuál es el valor del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo y nos da todo esto. Ahora, si esto lo simula en el Proteus, obviamente con 4 faradios pues no se va a ver muy bien la cosa, pero con un programa llamado Winplot sí se va a ver muy bien. Entonces, si yo grafico esta función en Winplot, tal como está, vamos a ver lo siguiente. Ay, no sé qué pasó acá. Ampliemos, listo. Vamos a ver todo esto. Lo que estamos viendo acá con el Winplot es la gráfica de color rojo. Por ahora olvidémonos de la de color azul. La de color rojo es justamente la que tengo acá marcada. Entonces, ese comportamiento subamortiguado, como se pueden dar cuenta, no se ve tanto. Es decir, no se ve esa ondulación, pero caemos desde 8 voltios hasta 0 voltios. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a esta ecuación yo le considero una capacitancia de 4 microfaradios? Pues con 4 microfaradios incrementamos el valor de la frecuencia de resonancia.
Por lo tanto, ese valor de la resonancia, de la frecuencia de resonancia, se va a ver reflejado tanto acá como acá. También se va a ver reflejado el impacto de esa frecuencia justamente aquí. Entonces la ecuación va a cambiar. Al cambiar la ecuación, pues la volvemos a graficar aquí en el WinPlot, que es esta de color azul y que es esta que tengo acá marcada. Entonces, por lo tanto, ahí sí estamos viendo esa resonancia mucho más interesante, tal como la vamos a ver aquí en el Proteus. Entonces, en este momento, el capacitor se encuentra cargado a 8 voltios. Entonces, cuando yo muevo el interruptor, observen cómo fue ese comportamiento. Así fue la descarga, un comportamiento subamortiguado donde tenemos una envolvente. Esa envolvente, justamente, ¿cuál es? A ver, veámosla acá en WinPlot. Aquí tenemos la envolvente. Esa envolvente justamente es 8e a la menos alfa t. Entonces, sí, en pocas palabras, esta envolvente justamente es la que tenemos acá. 8e a la menos alfa t. Y ya, este simplemente pues era el ejercicio para calcular la respuesta natural de un circuito RLC en serie. Bueno, nos vemos en un próximo video y hasta luego, que estén muy bien.